Buenas tardes, hoy día les voy a presentar el tutorial para la segunda parte del proyecto, el cual va a consistir en un microcanal, el cual utiliza agua como fluido refrigerante. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir ANSYS, en este caso el Workbench, y voy a utilizar de la Toolbox el Fluent. Corro Fluent hasta acá y se me abriría esta, por así decirlo, carpeta A. Para realizar la geometría existen dos maneras. La primera sería directamente apretando clic derecho sobre geometría y apretar New Design Model. Apretamos esta opción, esperamos que se abra el apartado para dibujar, el cual es muy parecido a cualquier programa de dibujo. Este de acá estaría listo. Luego cambiamos las unidades de medida a milímetros, ya que estamos trabajando con un microcanal que va a ser bastante pequeño. Y activo, bueno, voy a la parte que lo voy a trabajar en XNY. Abro el sketching, voy a la parte de opciones de settings, abro mallas y acepto estos dos términos, show en 2D y snap. Luego voy a la parte de dibujo, tomo el rectángulo y dibujo un rectángulo acá. Voy a acercarme un poco más para que quede mejor dibujado. Ok, rectángulo. Vamos a dibujar este rectángulo de este tamaño. Y luego nos vamos a dimensiones. Tomo los lados del rectángulo, se pasa a llamar H1 y B2, y aquí les doy las dimensiones. Les comento que estamos trabajando con un microcanal que tiene unidades de medida bastante pequeñas. Y este microcanal presenta las unidades de medida de 231 micrómetros, es decir, 0,231 milímetros de ancho, y de alto presenta una altura de 0,713 milímetros. O sea, se dan cuenta, es bastante pequeñito. Luego de eso, nos vamos a la parte de sketching de nuevo, o sea, perdón, de modeling. Abrimos esta opción más que sale acá para ver que este es nuestro sketch número 1, el que el contorno se pone en amarillo. Luego de eso vamos a conceptos, surface from sketch, apretamos el sketch 1 y aplicamos. Esto está diciendo que vamos a hacer una superficie con respecto al sketch que nosotros dibujamos. La opción tiene que ir con añadir material y luego apretaríamos el botón de generar, donde se nos genera una placa, una superficie. En el microcanal nosotros vamos a trabajar, más que con una superficie, vamos a trabajar con un microcanal entero. Entonces, lo que hay que hacer ahora es irnos a crear y extruir esta superficie. Aplicamos y modificamos aquí el espesor, por así decirlo, la profundidad. Y la profundidad en este caso va a ser de 44,764 milímetros también. Y vamos a poner generar. Se nos va a ver generado. De hecho, lo pueden ver aplicando este botón que se llama rotar. Aquí, se dan cuenta, queda un microcanal bastante largo con respecto a sus dimensiones, a su diámetro hidráulico, por ejemplo. Bueno, una vez dibujado esto, simplemente tendríamos que guardar y estaría la geometría lista. Esa es una de las formas. Otra de las formas es que uno lo puede importar esto desde otro programa. Por ejemplo, en este caso, a veces pueden tener algún problema a la hora de fijar una condición de borde. Y por eso también les recomiendo que existen otras formas de realizar la geometría. Ustedes, por ejemplo, pueden utilizar el programa Inventor, realizar la geometría ahí y exportarla en formato step. Entonces ustedes simplemente después pueden abrir de nuevo el Workbench
abren el ANSYS, el que ustedes tengan directamente, y pueden exportar la geometría que realizaron anteriormente en el otro programa. Para que se me abra este programa. Perfecto. Entonces, voy a abrir de nuevo el ANSYS Fluent. Abro la carpeta Fluent. Y aquí aprieto clic derecho nuevamente en geometría. Pongo importar y la busco. En este caso, estoy en el escritorio. Proyecto de transferencia de calor. Ya abro la geometría. Luego me entra un ticket. Y yo, para rematar, para asegurarme, pongo update. Con eso ya tendríamos la geometría. O sea, sería lo mismo que se hizo en el anterior. Yo obviamente dibujé la geometría en Inventor. Ustedes pueden dibujarla en SolidWorks si más les gusta. Si tienen que guardar la geometría en formato step. Bueno, ahora voy a abrir el tema del mallado. Hacemos doble clic sobre el mesh y aquí se va a realizar el mallado de todo, de cuántas divisiones vamos a realizar sobre este microcanal. Y además de eso, vamos a darle nombres tanto a las entradas, a las paredes que tienen transferencia de calor por convección, a las paredes adiabáticas y a la pared que entrega un flujo de calor con respecto al área. Bueno, aquí se ve el microcanal. Es bastante largo en comparación con sus dimensiones de diámetro hidráulico, por donde fluye el diámetro de entrada por donde debería fluir el fluido. Y lo primero que voy a hacer es partir haciendo la malla. Entonces voy a acercarme. Yo me acerco apretando, uno se puede acercar usando la ruedita o con el clic derecho, como enmarcando donde uno se quiera acercar. Voy a partir apretando clic derecho en mallado, insertar sizing. Y voy a irme a esta herramienta acá que es de Edge para las esquinas. Entonces aprieto una esquina, control, otra esquina, mantengo el control apretado, no lo suelto, y aprieto las tres esquinas que van la dimensión en este eje Z. Luego aprieto aplicar. Después de eso digo que voy a trabajar con número de divisiones. Y el número de divisiones utilizadas en el trabajo es de 102 en esta dirección. Perfecto, entonces 102 divisiones. Luego de eso vuelvo a apretar sizing. Y ahora voy a realizarlo con respecto a estos lados de acá. Aprieto ambos. Tendría hasta ahora dos lados. Alejo con la ruedita. Acerco con el botón con el clic derecho. Aprieto control de nuevo. Y aprieto estos dos lados de acá. Entonces aquí aplico y me dice que tomé 4 lados. Sí, los dos lados de este lado y los dos lados del lado que estaba atrás. Genero también un número de divisiones. El número de divisiones para este de acá es de 43. De 43. Y estaríamos listos con este de acá. Y luego voy a insertar otro sizing, que va a ser para la tercera dimensión que nos quedaría. Que voy a apretar esta de acá, control, suelto el control, me alejo, enmarco lo que voy a acercarme de acá, control, aprieto de nuevo y clic en estos dos lados de acá. Aplico y se me generan estos 4 edges, que son los 4 lados que seleccioné. Número de divisiones, y este número de divisiones es de 22. Con esto estaría ya bastante listo con el tema del mallado. Simplemente tendría que apretar el botón generar. Con esto se me van a generar los distintos elementos, la cantidad de números de elementos y todo. Ustedes pueden revisar esto directamente en este cuadrito que se les crea. Para la parte avanzado, bueno, ahí está. Perdón, tienen que apretar malla, estadísticas, y ahí sale la cantidad de nodos y cantidad de elementos. 134.000 y 124.000. Entonces aquí se ve más o menos cómo está bien mallado. Luego de eso,
se procede a darle nombre a cada una de las cosas. Entonces voy a partir dándole nombre a la cara principal. Para eso aprieto este botón de aquí, que sería para caras, y aprieto esta cara frontal, que se va a llamar, aprieto el botón N, la letra N, y se me va a abrir esta selection name y le escribo inlet. Y este lado se va a llamar inlet, que va a ser la entrada. Automáticamente el programa me lo va a reconocer esto como la entrada. Luego de esto, paso a agarrar paso a ver este microcanal de esta forma. Reviso dónde estaba el inlet. El inlet está en este lado de acá, o sea, este lado de aquí, el que tengo enfrente, va a ser mi pared derecha. Entonces va a ser wall guión y le voy a poner R de right. Luego de eso, aplico este botoncito de acá que se llama rotar y roto el microcanal. Aprieto de nuevo el de cara, aprieto encima, botón N, y le voy a poner wall top, que sería la muralla superior. Cambio de botón de nuevo al de rotar. Abro este botón de aquí y a este le llamo en wall left. Y luego, por último, la última rotación por estos lados de acá. N, y este de aquí se va a llamar top, o sea, wall bottom. Y con eso ya tendríamos casi todas las caras seriadas. La única que faltaría sería la de acá. La cara de la salida. La cara de la salida. Entonces aprieto el botón de cara, N, y escribo outlet. Y así ya tendría todos los nombres, tendría todo para saber para poner las condiciones de contorno. Con esto cerraría la parte del mallado. Apretamos clic derecho sobre mallado y ponemos update. De esta forma se va a actualizar el mallado que hicimos. Luego de esto, nos tendríamos que ir al apartado de setup. En este apartado de setup vamos a poner todas las propiedades del fluido y todas las condiciones de contorno. Yo para el setup voy a trabajar con valores distintos a los que van a estar en su trabajo. Por así decirlo, si la temperatura de ustedes es de 20 grados, la mía va a ser de 50 grados. O cosas por el estilo, para que no les realice una de las simulaciones directamente. Bueno, voy a abrir Setup y se les va a abrir una pantallita acá. Ustedes pueden modificar si quieren esta parte de acá. Esto de aquí dice cuántos procesadores van a utilizar y se van a utilizar en la tarjeta de video. Yo aquí voy a hacer lo básico, ya que sería solamente un procesador. A pesar de que el computador pueda tener más procesadores, voy a realizarlo de esta forma para comparar, para saber más o menos cuánto se demoraría cada simulación solamente con un procesador. Se me está actualizando la simulación. Y en este general no voy a aplicar nada, lo voy a dejar en estado permanente, absoluto y de pressure based. No voy a activar la gravedad, no nos interesa, y me voy a la parte de modelos. La ecuación de energía la voy a activar, ya que este trabajo va a tener transferencia de calor. La parte viscosa, por el número de Reynolds con los que voy a trabajar, que son pequeños, van a ser laminares. Luego de eso me voy a pasar a la parte de materiales, que está acá abajo. Está la parte de fluidos y sólidos. Voy a ir a la parte de fluidos, que sale aire, aprieto aire. Y me da todas las propiedades del aire, pero yo voy a trabajar aquí con agua.
En este caso, en el caso donde yo estoy simulando, que es distinto al suyo, el agua de entrada mía está a 25 grados Celsius. Por lo tanto, yo busqué las propiedades del agua a 25 grados Celsius en un libro. Ustedes van a tener que hacer lo mismo para la temperatura de entrada que tengan ustedes. Entonces voy a irme yo a Fluent Date de base y me voy a mover hasta el agua. Agua en estado líquido. Luego de eso aprieto copiar y cierro. Aquí se me creó estas constantes de fluido, o sea, este fluido constante en todas sus propiedades, donde la densidad, todas las propiedades las voy a variar a la de 25 grados Celsius, las cuales serían, en mi caso, la densidad de 997.1, el calor específico es de 4178, la conductividad térmica, esto acá, y la viscosidad es de 0.00 8806. 8806. Perfecto, entonces crear, cierro, y luego de eso me voy aquí a Cells, Cell Zone Conditions. La aprieto y me va a existir una que es de fluido. Yo voy a decir, la aprieto 2 veces y voy a decir qué fluido quiero trabajar. Digo, oye, no voy a trabajar con aire, voy a trabajar con agua en estado líquido. Ok, así el programa sabe con qué va a tener que trabajar. Luego de eso me voy a ir a la parte de Boundary Conditions, que yo diría que es la parte más importante de la simulación. En el botón Inlet se determina cuánto es todo lo que va a estar en el interior de la entrada. O sea, va a ser la entrada directamente. Y lo primero que nos dice es a qué velocidad va el fluido. ¿Cómo se determinaba a qué velocidad va el fluido? Bueno, se determina mediante lo siguiente. Aquí yo, en esta tabla, añadí todo lo que es las propiedades, las mismas que anoté en el programa. El Reynolds que voy a utilizar para este caso es de 500. Y la velocidad se determina como el Reynolds por la viscosidad U, que sería la que se obtuvo, o sea, la viscosidad, por la densidad partido del diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico se determina como 4 veces el área partido en el perímetro. El perímetro se calcula como 2 veces el ancho más el alto, o sea, ancho, más alto más alto, y el ancho por el alto sería el área. De aquí se determina cuánto es el diámetro hidráulico. De esta forma yo determiné cuánto es mi velocidad, que es de 1.1184. Entonces, a lo que yo procedo es a utilizar dicha velocidad. 1.1184 metros sobre segundo. Luego de eso me voy a la parte térmica, que es a qué temperatura está entrando este fluido. Bueno, ¿a qué temperatura está entrando este fluido? En mi caso yo dije que va a estar a 25 grados Celsius. Y como este programa trabaja a base de Kelvin, serían 298.15 grados Kelvin. Ok, con eso ya tendría la velocidad, o sea, tendría la parte inlet. En internal no nos va a salir nada. Y en outlet ustedes tienen que revisar que esté en presión. ¿Por qué va a estar en presión? Porque el programa va a ir iterando para obtener finalmente el resultado final de la temperatura y de la velocidad y de todo el tema. Lo único que nosotros tenemos que decir es que hay presión afuera, ya que más que nada estamos diciendo que hay presión atmosférica en la salida, que es lo común en los microcanales. Luego de eso nos vamos a las murallas. Hay 4 murallas. La muralla inferior presentaría las siguientes condiciones. La muralla inferior, si se acuerdan, es la que presenta el flux de calor. En la parte de momentum ponemos que es una muralla estacionaria, ya que no se va a mover y presenta no slip, ley de no deslizamiento. En la parte térmica, nos vamos a la parte de head flux, que es la que está acá, y decimos que presentaría, en este caso van a ser 75 watts sobre centímetro cuadrado, que respecto a lo que en metro cuadrado sería de 750.000, 1, 2, 3, 750.000. Perfecto. Entonces con eso ya tendríamos la condición de la zona inferior. Luego de eso pasaría a ver la condición de la pared derecha y la pared izquierda. La pared izquierda presenta lo mismo, estacionario, no slip. Thermal head flux 0, o sea, esto va a ser adiabático. Esta de acá, lo mismo, tiene que tener no slip, tiene que tener estacionario y
headflux 0. Ok, tendríamos ya casi listas todas, faltaría solamente la superior. Y si se acuerdan, la superior presenta, como se ve aquí en el dibujito rápido, una transferencia de calor por convección. No sleep, estacionario, térmico, y aprieto aquí, quiero hacer por convección. Me piden aquí el coeficiente convectivo, en watts sobre metros al cuadrado por Kelvin. En este caso, yo voy a usar uno distinto al suyo, el mío va a ser de 20, el suyo es de 10. Y me pide la temperatura de flujo libre, Free Steam Temperature. Y esta sería en mi caso, de 35 grados Celsius, que equivale a 308.15 Kelvin. Yo con esto ya tendría todas mis ecuaciones de contorno. Ahora simplemente me quedaría irme a la parte matemática de este de acá. Iré a métodos, que es el método con el cual se va a solucionar todas las ecuaciones de continuidad, momentum, y voy a elegir el simple. No es porque sea simple, sino tiene un significado. Y voy a cambiar la de momentum a quick y la de energía a quick, ya que son unos integrados, o sea, son unos solvers que trabajan en tercer grado, que son bastante buenos. Los controles voy a cambiarlos un poco y la presión la voy a dejar en 0.25, ya que los problemas 3D es difícil que converjan en la parte de continuidad. Entonces, con esto, al reducirle este factor, yo le estoy dando un énfasis mayor a que resuelva esa ecuación. Si se dan cuenta, después cuando veamos los residuales, van a poder observar que es bastante malo cómo converge, o sea, sin ser malo, solamente que los otros convergen demasiado bien. Luego de eso voy a ir a la parte de monitores, ¿no? Report definitions, no, monitores. A la parte de residuales. Y voy a modificar los residuales, que son los criterios de convergencia. Y a 0.0 le voy a agregar 2 ceros a cada uno. Ok. Entonces, con esto de aquí ya estaríamos listos ya para realizar la simulación. Voy a ir a la parte de inicialización y voy a realizar una inicialización híbrida. Y acá me va a avisar si está todo bien lo que hice. Bueno, con estos valores yo ya sé que va a estar bueno. Pero hay que esperar hasta que llegue a 10. Me dice la inicialización híbrida está bien. Luego voy a Run Calculations. Y voy a utilizar 1000 iteraciones. Voy a correr. Y aquí se me va a empezar a activar la simulación. Van a ver que va a generar al principio un poco de... Va a generar un comportamiento medio errático la continuidad, pero no hay que preocuparse. Esto se va a ir regulando con el paso de las iteraciones. De aquí son aproximadamente, bueno, no sé cuántos minutos, pero ahora voy a esperar un poco, voy a cortar el video y mostrarles después cómo quedaron los residuales. Bueno, ya ha terminado la simulación. La simulación finalmente, no sé cuánto se habrá demorado, pero no creo que mucho, no creo que más de 20 minutos. Y tira este papelito aquí diciendo que el cálculo fue completado. Así se ven mis residuales. Uno puede revisar aquí un poquito más arriba de cuántos fueron los residuales finales. Si tienen ganas de compararlo con algún artículo científico, más o menos esta cantidad de residuales, por lo menos estas de acá que son de 9,81, a la 10 elevado a la menos 4 en continuidad es bastante buena. Si se dan cuenta, la continuidad es la línea aquí negra, que se ve bastante alejada de las otras. Las otras son mucho menores y eso es mucho mejor. Bueno, voy a seguir directamente con con la parte de obtener los resultados. En el problema nos piden determinar la temperatura inicial menos la temperatura final para compararla con respecto al del artículo.
que serían, bueno, los míos van a ser distintos obviamente, ya que saqué otros números, traje con otras temperaturas y otros flujos de calor y, bueno, muchas cosas distintas, pero aquí encontrar la temperatura out menos la temperatura in. Esto se hace fácilmente, hay que cerrar esto. Y nos vamos al apartado que sería de soluciones. Esperamos que se cierre, que se guarden todos los datos, que lo recopile y nos vamos a la parte, perdón, de resultados, no de soluciones. Nos vamos a resultados, aprieto doble clic sobre el botón de resultados y simplemente me quedaría por obtener el valor de... O sea, de los valores de esto de acá. El número... bueno, lo primero que voy a realizar directamente es buscar la temperatura in y la temperatura out. Aquí está la función. Y me meto a la parte de esta F de aquí de como una calculadora, la calculadora de funciones. Calculadora de funciones. Me voy a la parte de area average, inlet y temperatura. Aquí me va a dar la temperatura de entrada, la cual nosotros la seteamos, la cual debía haber sido de 298.15. Vamos a ver cuánto nos da. 298.15. Entonces yo voy acá a mi tablita y pongo mi temperatura in va a ser de 298.15. El flux de calor yo lo puse de 750.000, que era de 65 watts sobre centímetro cuadrado. Luego voy a ver cuál es la temperatura de la salida y que quiero la temperatura en el outlet, que sería una temperatura promedio en toda la capa como donde está a punto de salir el fluido. Que la temperatura alcanza los 315. Entonces yo me voy para acá y agrego un valor acá llamado TO, que va a ser igual a 315,914.914 kelvins. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas es de 17.76. Solamente por hacer el mono voy a compararlo con la de 400 y 500, porque, o sea, yo hice el mío para el Reynolds de 500 y esto es para de 400 y 600, entonces más o menos se presenta dentro del mismo rango de temperaturas. Al fin y al cabo es importante observar que también estoy trabajando con otras temperaturas, otros fluxos de calor. Bueno, después tengo que proceder directamente a determinar el número de Nusselt. El Q lo tengo, es este valor de 75 watts sobre centímetro cuadrado o de 750.000 watts sobre metro cuadrado. Y tengo el diámetro hidráulico. Tengo el Q, el diámetro hidráulico. Tengo la conductividad térmica, porque en la simulación hicimos la conductividad térmica constante, que sería de esta de 0,606. La temperatura superficial no la tengo, esa tengo que buscarla. ¿Y cómo busco la temperatura superficial? Bueno, es bastante simple. Me voy a acá y pongo donde quiero medirlo. Y voy a poner que lo quiero medir en la pared inferior. Y en la pared inferior me generaría esa temperatura, o sea, esa temperatura de 410. Voy a anotarla acá para después pasarla. 410.865. Entonces me voy acá a la parte de acá, digo que mi temperatura. Y voy a anotar por acá. Temperatura superficial va a ser igual a 410.865 kelvins. Ahora me faltaría sacar la temperatura bulk. La temperatura bulk podrían sacarla sacando el promedio de la temperatura de entrada y salida, pero teniendo un programa ya no hay que aplicar esas cosas. Es más fácil, o sea, y es mejor sacarla directamente del programa. Entonces aquí voy a cambiar a area, simplemente, o sea, perdón, a average simplemente, para trabajar con el volumen entero. Este aquí se llamaría, bueno, este volumen entero, y saco la temperatura media de todo el fluido, la cual es de 309.165 kelvins. Tengo esta temperatura y simplemente reemplazo acá. Genero otro valor aquí de otro TB, que sería mi temperatura bulk, que serían exactamente 309.165 kelvins.
Y esto me generaría un resultado de 4.8. O sea, mi número de Nussel sería de 4.8048. Ustedes tienen que terminar también el número de Nussel para cada uno de los Reynolds, como sale en la tarea. Para el Reynolds 200, 400, 600 y 800. Y después calcularlo con correlaciones empíricas y ver cómo varían entre ellos. Así que eso sería todo directamente de la parte que ustedes tienen que resolver. Si ustedes también quieren ver esto de manera más gráfica, verlo más bonito, por así decirlo, lo que les recomiendo es añadir aquí una locación, un plano. Vamos a llamarlo plano 1. Y tendría que hacerlo con respecto, creo que a este eje de acá. Voy a revisar si es ejes. Si es el eje YZ. Y lo voy a realizar a una distancia de, bueno, tengo que dividirla acá. Lo voy a hacer a una distancia del ancho dividido 2. Que es de, bueno, de 0.01. Y voy a pedirle más decimales, sí, porque voy a poner más decimales. Bueno, aquí ya puse más decimales directamente en esto de aquí para saber a qué distancia hacerla. La voy a hacer a los 0.0001365, que va a ser una línea generada justo en el centro. En el centro va a estar generada. Bueno, esta me va a servir para ver directamente el perfil de temperatura el perfil de temperatura. Y, o sea, el perfil de velocidades y las temperaturas. Así que voy a apretar aquí el botón de contorno. Voy a ver el contorno con respecto al plano 1. Y quiero ver la temperatura. Y uno puede ver la temperatura acá. Y es bastante interesante cómo se ve la temperatura. Se ve todo azul, todo se ve a la temperatura mínima. Y sí, esto es directamente porque abajo se empiezan a dar cuenta aquí en este sector de acá, se empieza a observar cómo la temperatura va aumentando. Se empieza a ver que si la hago más acá, se va a ver que la temperatura cada vez empieza a aumentar. Esto es directamente ya que la parte inferior es la que genera el calor, al fin y al cabo, y arriba está perdiendo calor por convección. Entonces, si yo me voy hasta el final, es donde debería estar la temperatura más caliente. Así que vamos hasta la parte final y hago el zoom en la parte final y se dan cuenta ya aquí que están las temperaturas más calientes. La temperatura 455, la temperatura de aquí se ve que hay está más uniforme el perfil de temperatura, por así decirlo. Con eso podrían ver ustedes directamente el perfil de temperatura, o sea, el contorno de temperatura. Voy a ver ahora el perfil de temperatura. La idea del perfil de temperatura es que, o sea, el perfil de velocidad, perdón, es que van a poder ver la parábola. La gracia es que vean la parábola del fluido. Así que voy a irme a la parte aquí de vectores. Vectores. En el plano número 1. Voy a ver velocidad. Apliquemos. Se ve bastante feo, en verdad. Voy a disminuir el tamaño de las flechas a 0.15. Aplico. Y geometría. Factor. Vertex. No. Estoy viendo directamente cuál de todas hacer que se me vea mejor el perfil de velocidad. Bueno, al parecer Vertex es el que hace que se me vea mejor directamente. Vertex es el que hace que se me vean mejor. Y igual, si quieren darse cuenta, pueden observar aquí directamente
la parábola que se generaría, que es la misma parábola que se ve en todos los fluidos directamente que pasan a través de un ducto, por la ley de no deslizamiento, donde en la zona superior acá se presentaría directamente la velocidad inferior, al igual que la parte de acá se presentarían las menores velocidades, las cuales alcanzarían hasta un vector de 0, que serían estas esquinas de aquí, por la ley de no deslizamiento, como había dicho anteriormente. Y ahí ustedes ya tendrían todo lo necesario para poder resolver esta experiencia, esta tarea. Así que espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Si tienen alguna consulta, me pueden preguntar, no hay ningún problema.